Estamos conversando con Gonzalo Schwartz, que es director de iniciativas estratégicas para Atlas Network. Y Gonzalo, Friedrich Hayek dijo algo así como: mi propósito es hacer políticamente posible algo que en el estado actual de la opinión no es políticamente posible. En ese contexto, ¿cuál es el rol de los centros de pensamiento en el mundo liberal? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque justamente es un poco lo que intentamos hacer y cuál es nuestra misión en Atlas Network. Somos en todo sentido una incubadora o una aceleradora de think tanks, y lo que brindamos un poco es apoyo a think tanks en temas de mejores prácticas, cómo pueden hacer su trabajo. Y el propósito inicial de un think tank, lo que nuestro fundador, Anthony Fisher, empezó con el Economic Affairs en Inglaterra, por consejo de Hayek, justamente yendo por esa línea, es intentar que la opinión pública cambie mediante el trabajo intelectual y académico en la sociedad civil, y no tanto por el lado político, que es donde pensaba Fisher que se encontraba su camino, ¿no? Que él en principio era un empresario, estaba en la Segunda Guerra Mundial y después decide, bueno, ¿qué hago para cambiar el tema de las ideas? Porque había visto cómo la gente sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial, mucho por un tema ideológico, entonces tengo que ser político. Y Hayek le dijo, no, es una cuestión de primero cambiar el clima de opinión, y eso se hace más a través de la academia, de la opinión pública. Entonces, los think tanks en sí están en ese mundo, están en el medio de lo que serían los políticos, los medios y la sociedad civil, y se encargan un poco de canalizar la opinión pública o de mover la opinión pública y transmitir mejoras en política pública a gobernantes, y mostrarles cómo lo que hay que cambiar es la marea de opinión pública para que los políticos puedan implementar mejores políticas. Entonces, un poco por ahí creo que va lo que dice Hayek, porque es una presión que viene de parte de los think tanks hacia los gobernantes, ¿no? Básicamente eso, ¿no? De los errores que hemos cometido en el movimiento liberal, ¿hemos aprendido algo? Sí, yo creo que sí, en cuanto, por ejemplo, a este campo, lo que un poco empezó en esos momentos, en 1956, con el IEA en Inglaterra, lo que en un principio estaba más enfocado a los think tanks era en investigaciones. Entonces, investigaciones que tenían que ver con políticas públicas, con sectores específicos de la economía, pero investigaciones a detalle. Y en base a eso, analizando contextos locales y todo, lograban promover ideas mediante eventos, mediante publicaciones, apariciones en medios, y eso. Lo que hemos aprendido, en cierto sentido, y tienes una espada de doble filo, ¿no? Que al final de cuentas no basta con simplemente hacer un artículo, escribir un documento, un paper, sin que sea divulgado, sin que sea promovido. Entonces, lo que hemos mejorado como sector y el mundo de la ciencia en general es un poco en la diseminación de esas investigaciones y de esos principios. Un poco en los roles de los think tanks es aterrizar esa investigación tan académica, tan en el cielo, a veces que los académicos un poco describen en sus papers y todo, ¿no? Entonces, ese fue un poco una mejora en ese sentido, agarrar ese contenido, promoverlo, divulgarlo mejor. Ahora, hay dos cosas que creo que la izquierda un poco lo ha hecho mejor, nuestra competencia un poco lo ha hecho mejor en cómo divulgar eso, y nosotros, en cierto sentido, nos hemos alejado un poco de la investigación, hemos puesto a divulgar y a difundir más. Entonces, pues, una espada de doble filo, porque hemos dejado de lado lo importante que es la investigación en ese sentido. Entonces, ahí perdemos, porque estamos comentando con información y datos de otras personas, intentando adaptarlo a nuestro mensaje, pero sin hacer una investigación dura, y eso es lo que un poco falta. Entonces, mejor en esos aspectos, y hemos retrocedido en eso. Entonces, ahora se ha visto un poco, por lo menos en el movimiento de think tank que nosotros estamos apoyando, que ha vuelto un poco de énfasis más en la investigación original, ¿no? Y eso tiene que seguir. Y un poco lo interesante es que los think tanks tienen ahora más competencia en ese sentido, en esa área, por parte de universidades y por parte de medios de comunicación o plataformas online, ¿no? Donde no es necesario obligatoriamente, necesariamente hacer un think tank, un centro de estudios, sino que una página web que se dedica a hacer investigaciones puede subcontratar a algunas personas, y es más efectivo en cuanto a costos para ello. Entonces, una competencia un poco más fuerte para los think tanks en ese sentido, pero la investigación tiene que volver a resurgir, ¿no? Como un vehículo principal de cómo hacemos nuestro trabajo, porque la izquierda sí está muy enfocada todavía en eso nunca lo dejó de lado.
y hay muchos fondos canalizados, por lo menos en Estados Unidos, a investigaciones y a un poco moldear la evidencia a la realidad que ellos quieren mostrar, y nosotros estamos un poco detrás en eso. Al ver las perspectivas electorales y los resultados electorales en Europa, Estados Unidos y en algunas partes de América Latina, ¿eres optimista o no eres optimista con respecto al movimiento por la libertad? Sí, en cierto sentido estoy un poco entre en el medio, ¿no? Soy optimista por América Latina, más que nada, que nuestra región, porque hay un énfasis renovado o ya un agotamiento con la falta de Estado de Derecho, ¿no? Entonces, han habido muchos movimientos y resultados electorales últimamente que han ido a reforzar eso, que la gente está pidiendo más Estado de Derecho, con los casos de corrupción en Brasil, con que quedó afuera ya el gobierno kirchnerista, en Argentina, recientemente como perdió Evo Morales en Bolivia por una reelección. Entonces, y a partir de todas las cosas han saltado muchos escándalos en cuanto a eso. Entonces la gente en América Latina ya está cansada un poco de esa falta de Estado de Derecho, se ha reflejado en las urnas y es uno de los aspectos que más impide el progreso de nuestra región. El Estado de Derecho es una de las cosas creo que más falla, porque espíritu emprendedor hay gente muy inteligente, muy capaz, pero cuando las reglas del juego no están bien definidas, se aplica más a unos que a otros, entonces no hay mucho desarrollo por ese lado. Entonces, por ese lado, muy positivo. Ahora, la gente que habrá llegado, la gente que está ahí esperando a ser elegida ahora en países como Bolivia, o sea que Evo no fue reelegido, pero gente, pero tiene todavía un tiempo, pero la oposición en nuestros países todavía tampoco está bien formada, entonces no hay que pensar de que porque hay un rechazo a la corrupción que ha venido mucho de la izquierda o la falta de Estado de Derecho, es que la gente de nuestro lado, a la derecha, está bien formado o ya es una solución. No, eso falta todavía ver, lo está en veremos, ¿no? Entonces no hay que ser optimista, pero cautos, ¿no? En Estados Unidos, que es un tema muy complejo que está mucho en los medios, no sabría decir cuál sería el resultado. Eso es lo que justamente es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, que hay mucha incertidumbre política alrededor de eso. El votante por decirlo así, ha bajado, creo que su expectativa de los políticos al punto que acepta que políticos como Trump o políticos como Bernie Sanders y Hillary Clinton estén todavía en carrera cuando son personas que tienen un mensaje muy negativo o que han incurrido ellos mismos en falta de Estado de Derecho, falta de o abuso de poder. Y eso viene a consecuencia que la gente está cansada del establishment, ¿no? de los políticos de siempre. Y eso está bien, eso es un rechazo. Pero lo que me preocupa es que eso no derive a que, como nuestra región hemos dado lugar a populistas o a políticos que no tienen mucho carácter y muchos principios. Que eso en Estados Unidos han habido episodios humanos, pero el votante norteamericano eventualmente desemboca o sea, muestra un poco más, ¿no? Ese carácter que tiene el votante y lo que espera a los políticos. No acepta una mentira tan fácil, no acepta un engaño tan fácil. Entonces eso no sé cómo quedará después de esta elección y hay que ver todavía cuál es el resultado, ¿no? Pero no estoy tan preocupado en el sentido que el Congreso y la Corte Suprema todavía son muy independientes, hay una institucionalidad muy fuerte, entonces ahí por más que el presidente que venga no la va a tener fácil con los representantes que están ahora en el Congreso o con la misma Corte Suprema, ¿no? Muchos liberales, quizás por aversión al estatismo, también rehúyen a participar en política. ¿Tienes una opinión con respecto a la participación política de los liberales? Sí, no, yo creo que es muy necesario, no podemos alejarnos de eso, no porque pensemos que el Estado debería ser tal vez menor en su alcance y de dejar la libertad a las personas, es que no debemos meternos a eso. Personalmente o con Atlas, nosotros trabajamos más con think tanks y no con partidos políticos, pero siempre intentamos promover que los think tanks tienen que tener canales de comunicación abiertos con los políticos, tienen que poder capacitarlos, tienen que poder enseñarles cuáles serían las mejores políticas públicas y si alguno y siempre celebramos el hecho de que algunos de personas de think tank lleguen a esa política, a nivel político, se involucren, porque creemos que va a ser un cambio para bien, por más que el sistema una vez adentro los pueda cambiar un poco, ¿no? Fue el caso en Chile de un tema muy importante, Libertad de Desarrollo, donde la mitad del staff, cuando ganó Sebastián Piñera, se fue al gobierno. Entonces fue algo positivo, yo creo, porque lograron empujar por dentro alguna reforma, siempre hay presiones y frenos políticos de parte de otros sectores, pero yo creo que es mejor estar adentro y dar esa batalla y también para ver la realidad de cómo es la política, que no es tan fácil como lo vemos de afuera. Sí hay que cortar el gasto, vamos, hagámoslo, o sí hay que frenar tal ley. No,
hay negociaciones y temas que uno solo aprende y solo sabe una vez adentro. Entonces hay que dar esas batallas ahí adentro y tener esa realidad también, ¿no? Entonces yo digo que no hay que rehuirle a eso. Algunos están hechos más para think tank, unos hechos más para política, pero siempre los principios sí están claros. Creo que es positivo que la gente esté metida, nuestro lado metido en política, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, por compartir estas ideas con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.